Hola xente, como va eso? Estamos outra vuelta con les recetes con cuento, que hoy voi falavos del gurupu, que toi xuro que en ningún outro programa de cocina vos van falar desto. Pero antes de la receta, voi facevos la aldovinanza, a ver como andáis de rápidos esta semana. Va un año, en mi casa nació, cumple hoy un año, tres animales el mismo día. Un xatu, un cordero y un corío. Los tres cumplen hoy un año, pero hay uno que es más viejo que los otros. ¿Cuál de los tres es el más viejo? Venga, al final digo vos la respuesta, pero vosotros a ver si espabiláis. La receta de hoy es el gurupu, que es un plato del que anduve yo detrás mucho tiempo porque había sentido falar de él y no lo había visto nunca. Y este año pasado, en San Martín de Lueña, Ramón y Gloria de la Rondiella, dos vaqueiros no solo me falaron de él, sino que se prestaron a cocinarlo y explicáronme cómo era. Yo estoy seguro que el gurupu era un plato que se facía en toda Asturias, pero que a última hora quedó arrequexado como de la cocina vaqueira, porque mantuvieron les costumes mucho más tiempo que el resto de los asturianos. ¿Qué se precisa para hacer el gurupu? Pues el gurupu faise con lo que queda de comer el pote del mediodía. Entonces, después de que comieron el pote, y tenemos aquí los restos del pote, ya veis que no tiene nada de compango, porque el compango ya era escaso y comíase todo lo que hubiera a mediodía. Pues luego hacían la noche con farina tostado, y si había de qué agua, y si había de qué, pues ponían un poco de picadillo, o un poco chorizo, o un poco de fregado encebollado, cualquier cosa que tuvieran que ellos valiere para enriquecerlo, pero eso no era obligatorio. Lo obligatorio es los restos del pote y la farina tostado, que con agua ponían primero el agua al resto del pote, hacíanlo ferver y luego añadían la farina, iban revolviendo y ya lo tenían. Si tenían algo de compango, un chorizo, un poco picadillo, hacían en medio un furaco y metían allí ese enriquecimiento que tenían, ese compango, y ya comían todos del mismo chisme. Los vaqueiros, que son los que conservaron este plato, que todavía se come, ya os digo que yo el año pasado hizo Melú Ramón en medio de la plaza San Martín de Lueña, y era un grupo humano que algunos decían que siguieran descendientes de judíos o de moros o algo raro. No eran más que unos asturianos como los demás, que mantenían un sistema de vida, un sistema económico anterior. Quieren y son. Tienen una casa abajo en el valle y otra casa arriba en la Braña. Y 6 meses al año, pásenlo en los 6 meses del invierno, pásenlo abajo en la marina, no en el valle, en la marina, que suelen estar en los altos también, pero en los altos apegados al mar, donde no nieva, donde se puede mantener el ganado. Y luego los 6 meses de verano subían para arriba. Eso obligaba a la transhumancia y hacía los diferentes a los demás que vivían sedentarios en un sitio y que siempre daban problemas, porque mismo en los caminos o las cosas, pues bueno, siempre había eso. Ellos sí podían pasar de pagar los impuestos en baixo justificando que vivían en riba, o en riba justificando que vivían en baixo, pues no los pagaban. Eso creaba tensiones entre unos y otros. Antes ya era muy raro el matrimonio entre vaqueiros y xaldos, que como llamen a los que no son vaqueiros, xaldos o marnuetos, a los xaldos de la marina. Pero, güey, como ya en las aldeas no se vive casi de lo que se produce, vívese más de les ayudes de la Comunidad Europea y todo el rollo ese, pues en realidad la economía va igualándose, la de los vaqueiros y la de los xaldos, y ya son mucho más normales los matrimonios mixtos. Ya está perdiéndose esa variante, y oye, está perdiéndose porque vivimos mejor, bueno, oye, que se pierda. Pues ellos guarden una Asturias que es muy poco conocida, y hay brañes que deberíais intentar conocerles. Hay brañes por toda Asturias y más. Hay brañes de eso, como de la Rondiella de la Marina, o arriba, qué sé yo, para Somiedo, para Luarca, para Valdés, para Cangas del Narcea, para todas partes, por aquí en Xixón hay pueblos, y en Llanera, pueblos de vaqueiros,
que viven en el invierno abajo y luego suben para arriba, para el Chamardal o para cualquier braña de les de arriba. Hay docenes y docenes. Y son docenes y docenes de brañas en la Asturias profunda, en la Asturias que lleve mucho más de lo que lleve Ubié, Uxixón y todo esto. En los cambios de esos, de una braña a la otra, pues pasaban historias, porque claro, tenían que subir con el ganado, ahora suben en camiones, pero antes subían caminando con el ganado y pasaban historias. Y a mí contaron una historia de dos familias que subían xuntes, iban para la braña de Branu para arriba, y llevaban el ganado xunto, y iba una xata, y el xato iba detrás de ella, para arriba, para abajo, para adelante y para atrás, todo nervioso. Y una moza de una casa preguntó a un mozo de otra: oye, Pin, ¿qué pasa ese xato que anda detrás de la xata para arriba y para abajo? Y decía el coño, no lo sabes, y es que la xata está ella y él está nervioso porque quiere montarla. Y decía ella: ¿y a ti qué te pasa? ¿Tienes mucho catarro? Son cosas que pasan. Ahora ya no hay de eso, me parece a mí, ¿eh? Bueno, decimos otra vez cómo se fai el gurupu. Son los restos del pote que se xintó a mediodía, con farina tostado, para agrandarlo, para que diese para todos. Y un poco la cocina a la ruina. Esta y la farina tostado, miren lo que guapo queda. Estos son los restos del pote, y que después de ferver con más agua, porque claro, quedaba bastante seco, y para que la farina precisa de agua, para aumentarlo, pues después de ponerlo a ferver, añádese la farina, y si tenemos, hay que corregirlo de sal, y si tenemos algo para dar algo de proteína al asunto, si tenemos un poco de picadillo o un poco de chorizo, ahora ya sé que lo tenemos y podemos hacerlo todos, y si alguno queréis probarlo, facéislo. No dudéis en añadir lo que queráis, que entra y de todo. Y de todo bien bono. Pues de este plato quería falaros yo, porque sé yo que en ningún restaurante lo vais a topar. Esto volver un poco a los sabores que debieron tener nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. Y oye, hay que saber de todo. Bueno, vamos con la adivinanza. ¿Cuál es el más viejo de los tres animales que nacieron en mi casa el año pasado, el mismo día, tal día como hoy va un año? ¿El xatu, el cordero o el coríu? El más viejo y el coríu, porque los tres tienen un año, pero el coríu tiene un año y pico. ¿Qué pensáis? Bueno, otra semana cuento más historias. Te ayudo.